Por muchos años, China fue el país más poblado del mundo. Actualmente es la India. La China es segundo. Pero mientras la población de la India sigue subiendo, la población de la China viene 3 años disminuyendo. En la clase de hoy veremos las causas por las cuales la población de China está disminuyendo y sobre todo porque hay estudios serios que dicen que va a seguir disminuyendo. Incluso pronostican que para el año 2100 China podría tener una población similar a la que tuvo en los años 80, es decir, una gran disminución. Vamos a conversar sobre 3 causas. La primera de ellas es una restricción a las políticas de nacimientos. En 1970, China tenía 830 millones de habitantes. En el 71 tenía 852 millones, es decir, subió 22 millones. En el 72, 872 millones de habitantes, subió 20 millones. Es decir, en esta década del 70, el crecimiento anual estaba por encima de 20 millones anuales. Impresionante. El gobierno chino, para tratar de disminuir ese crecimiento tan grande, puso una política en 1979 en el cual las familias podían tener como máximo un hijo y si no cumplían eran amonestados con multas. La población siguió creciendo, pero a tasas menores. En el año 2000 tenía 1.248 millones, en el 2001 1.258, o sea, 10 millones. En el 2002, 1.267 millones, es decir, subió 9 millones. Igual eran cantidades importantes, pero ya estaban por la mitad de crecimiento que se tuvo en los 70. Y el incremento de población siguió disminuyendo. Tanto es así que el 2015 el gobierno chino cambió su política y dijo 2 hijos como máximo, para tratar de incentivar que tengan más hijos y así la población aumente. Y en el 2021 cambiaron la política, ya podían tener 3 hijos como máximo. Adicionalmente, a todas las familias que tenían 2 o 3 hijos, les dan subsidios, reducción de impuestos y bonos en dinero directo. A pesar de eso, el crecimiento siguió habiendo, pero cada vez más lento. El pico de su población la tuvo en el 2021, donde alcanzó 1.413 millones. En el 2022 fue el primer año que disminuyó a 1.412 millones. El 2023 también disminuyó 1.410 millones. El 2024 cerró con 1.408 millones. Es decir, en 3 años ha disminuido 5 millones de habitantes. Impresionante, ¿no? 5 millones de habitantes, la disminución en 3 años. Sin duda alguna, una causa importante ha sido estas restricciones que dieron, ¿no? Si por el 2000 no hubieran habido esas restricciones, seguramente habrían habido más nacimientos y esas personas actualmente serían adultas y también estarían teniendo hijos, ¿no? Entonces, eso es un motivo importante por el cual la población está disminuyendo. Pero no es la única. Una segunda causa es la disminución de nacimientos. En los años 80, en China, nacían 22 personas por cada 1.000 habitantes. El máximo fue en el 87, 23.3 nacimientos por 1.000 habitantes que tenía el país de China. Pero de ahí se ve una reducción. Cada vez las personas tenían menos hijos. ¿Se dan cuenta? Disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hasta aproximadamente el 2003, donde se tuvo 12.4 nacimientos por millón de habitantes, la mitad de lo que se tuvo en los 80. De ahí se mantuvo por varios años, tuvo una subida de 13, 14 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y en el 2017 comenzó a bajar otra vez, 12.6, 10.9, 10.4, en el 2020 8.5, llegando entre el 2022 y el 2024
teniendo un poco menos de 7 nacimientos por 1000 habitantes. Ahora, hay una tendencia mundial que muchos países están disminuyendo sus nacimientos. Lo que se ve en China es que esta disminución es más fuerte. Miren, estas son las provincias con menor tasa de natalidad, donde nacen menos personas. La provincia de Heilongjiang nacen 2.92 niños por 1000 habitantes. Jaín, 3.76 nacimientos por 1000 habitantes. Y ahí pueden ver el resto, ¿no? Esta es la cantidad de nacimientos por 1000 habitantes. Son los que menos nacimientos tienen. Y lo que está en amarillo es el porcentaje de urbanización. En Heilongjiang, el 67% de su población vive en una zona urbana. En Jaín, el 65%. En Shanghái, el 89% de su población vive en zona urbana. Ahora veamos las provincias con mayor natalidad, donde nacen más niños. La provincia de Xizang nacen 13.72 personas por 1000 habitantes. Guizhou, 10.65 por 1000 habitantes. Y ahí pueden ver, ¿no? Y el porcentaje de urbanización, miren, el 39% de su población vive en una zona urbana. El 56% de su población vive en una zona urbana. Podemos ver que las zonas donde hay menos nacimientos viven en zonas más urbanas. Y en las provincias donde hay más nacimientos, sus zonas urbanas son menores. Eso también es una tendencia mundial, ¿no? Cuando una ciudad está más urbanizada, cuando tiene más acceso a información, los nacimientos son menores que las zonas rurales donde quizás no hay tanta información. Eso me da pie a hablar un poco de teoría. En el año 1798, el economista Tomás Malthus postuló una teoría que nos decía, está aquí el tiempo y está aquí la cantidad. Nos decía en 1798 que la población iba a aumentar en una progresión geométrica, o sea, iba a aumentar fuertemente la población. Y la producción de alimentos, la necesaria para poder subsistir, también iba a aumentar, pero en una progresión aritmética, es decir, iba a aumentar, pero no tanto. Iba a llegar a un punto en el cual los productos necesarios para subsistir iban a ser menores de los que se requerían. Entonces, iba a haber una catástrofe malthusiana. No iban a haber recursos suficientes para poder sostener a toda la población. E iban a dar orígenes a hambre, guerras, enfermedades, es decir, muertes. Esta es una teoría que se postuló en 1798 y en ese momento parecía que podía ser cierto, pero actualmente hay una teoría mucho más aceptada, que le llaman transición demográfica. En resumen, nos dice que los países, conforme tienen acceso a más información, su población crece menos o llega a disminuir. Por ejemplo, en esta fase 1, que habla de las sociedades preindustriales, muy poco desarrolladas, ¿no? Prácticamente nada, ¿no? Esta línea son los nacimientos. Esta línea de abajo, la negra, es mortalidad y esta es la población. Entonces, en esta fase 1, la preindustrial, la muy poco desarrollada, hay gran cantidad de nacimientos, pero también hay una gran cantidad de fallecimientos. En consecuencia, la población prácticamente no crece. Y aquí abajo pueden ver algunos detalles, ¿no? Conocimientos médicos pobres, muchos niños morían, estamos hablando de, ¿no? de sociedades muy poco desarrolladas. Luego pasa a una fase 2, ¿no? Acá dice ya hay mejoras en los cuidados médicos, ya comienzan a distribuir mejor el agua, el alcantarillado, la educación, mueren menos niños. En consecuencia, el ratio de nacimientos se mantiene, pero los fallecimientos disminuyen notoriamente, porque la gente está viviendo un poco mejor. En consecuencia, como los nacimientos se mantienen altos y los fallecimientos disminuyen fuertemente, la población de esa sociedad empieza a aumentar fuertemente. Algunos ejemplos nos indican que en esta fase está Egipto, Kenia, India, que aún tiene muchas zonas por desarrollar. Luego llega una fase 3, donde ya
Se mejora la sanidad, la educación, la alimentación, ¿no? Hay muchas mejoras, ¿no? En esta etapa, los fallecimientos disminuyen, pero también empiezan a disminuir los nacimientos gradualmente. En consecuencia, la población de esa sociedad sigue creciendo, pero ya menos, ¿no? Crece, pero menos. Luego hay una fase 4, en la cual hay mejores cuidados sanitarios, hay más educación, ya empieza a haber planificación familiar, se mejora el estatus de la mujer ya no es la que se queda en casa a cuidar a los hijos y el hombre sale a trabajar, sino que la mujer también comienza a tomar un rol protagónico en la sociedad, y eso hace que los nacimientos disminuyan aún más. Ya no hay quien cuide a los hijos, por decir, ¿no? Y la tasa de mortalidad también disminuye, pero un poco menos, ¿no? Esto es característico de sociedades ya más desarrolladas, Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido. Y luego viene una fase final en la cual los nacimientos aún disminuyen aún más, incluso los fallecimientos también disminuyen, ¿no? Y llega un momento en que el crecimiento o es muy muy bajo hasta que empieza a disminuir la población, hasta un momento en que llega a un equilibrio. No es que vaya a desaparecer la población, sino que va a disminuir y en algún momento va a llegar a un equilibrio en el que la tasa de natalidad va a ser muy similar a la tasa de mortalidad y ahí se va a mantener. Variaciones muy pequeñas para arriba o para abajo y se va a mantener la población. Entonces, cada vez que una sociedad tiene mayor acceso a la información, mayores beneficios, la calidad de vida aumenta, trae como consecuencia que la población siga creciendo, pero mucho menos, y hasta en algún momento llegue a disminuir. Probablemente la China no tendría que estar en esta fase de disminución, tendría que estar probablemente por acá, por la fase 4. Pero si a eso le sumamos las restricciones políticas que se tomaron, por eso es que ha hecho que se acelere este proceso y ya esté actualmente disminuyendo. Esa es la segunda causa. La tercera causa es un aumento de fallecimientos. La tasa de fallecimientos está aumentando en China. En los 80 fallecían 6.8, 6.9 personas por 1000 habitantes. Ya en el 2009 fallecían 7.1 personas por 1000 habitantes. Y en los últimos años ha llegado a 7.8, 7.9 por 1000 habitantes. ¿Qué pasó, profesor? ¿No se supone que la tasa de mortalidad disminuía? ¿Cómo es que China, con sus grandes avances, está aumentando? No parece razonable. Si la esperanza de vida en China está mejorando realmente, ¿cómo es que están falleciendo más personas? Muy fácil. Lo que sucede es que la población de China está envejeciendo. En los años 80, la población mayor a 65 años era un 6% del total de la población. Y miren cómo ha ido aumentando. Por los 2000 ya estábamos en 8%. Y estamos alcanzando un 15.4% de la población mayor a 65 años. Entonces, si bien es cierto, la esperanza de vida ha aumentado en China, ha aumentado la calidad de vida, como su población ha envejecido, por ley de vida, van a aumentar los fallecimientos. ¿Por qué? Actualmente hay más viejos que antes. Y los estudios indican que esto va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando, ¿no? Por la estructura de las edades de la población actual. Y quizás esta sea la peor causa por la cual se piensa que la población de China va a seguir disminuyendo. Porque, si bien es cierto, hasta ahora las políticas no han servido para aumentar los nacimientos, probablemente en algún momento sí sirvan para aumentar o en todo caso mantener. Pero la población vieja va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque hay muy pocos niños, cada vez hay menos jóvenes que luego van a pasar a ser viejos, ¿no? Entonces va a aumentar la población de viejos y va a disminuir la de niños, ¿no?
Entonces esto va a seguir aumentando. China se enfrenta a un gran problema. ¿Se imaginan si sigue disminuyendo considerablemente la población? ¿Quién va a poder producir? Tiene una capacidad instalada y que sigue creciendo, pero si la población disminuye considerablemente, no va a haber quien produzca. Por otro lado, las personas mayores, ¿no? Por encima de los 65 años, usualmente requieren aún atención de los más jóvenes, que son los que producen. Y gradualmente va a haber más población anciana y menos jóvenes que los puedan atender, que les puedan dar soporte. Eso también es un problema. Quizás no sería raro que en poco tiempo el gobierno chino incentive para que personas migren a China, se establezcan para aumentar su población, como ya se ha dado en otros lugares del mundo. Me gustaría que en los comentarios me dejes qué temas te gustaría que analice. De esta forma, siempre basado en una estadística confiable para poder hablar realmente de los hechos, no con suposiciones. Mi nombre es Rubén Valerio y este es tu canal Docente Virtual, donde la estadística nos muestra la realidad. Gracias.